Damos la bienvenida a este estudio de Bitácora Política a Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero, y a Federico Berrueto, director de Gabinete y Comunicación Estratégica. Hablemos de cómo van los presidenciables, cómo se está moviendo el tablero en materia de encuestas y preferencias, porque el factor MID, pues sin duda, influirá en estos días y en los que vienen. Señores, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Federico, ¿cómo estás observando esto? Sobre todo esto, concentrándonos en, pues ya en el nuevo actor priista. Bueno, mira, en el país tenemos históricamente una suerte de tradición y afición por el tapadismo, ¿no? Sí. Y esto que ocurrió, bueno, siempre se especulaba que pues un nombre, otro nombre, etcétera, y hubo una suerte de expectación. Y finalmente, bueno, el domingo, hace casi 10 días, se da a conocer el nombre de José Antonio Meade, y además en un modelo, digamos, bastante ortodoxo. Ya el presidente de la República en algún momento deslizó la idea de que iba a ser una forma, digamos, tradicional la manera como el PRI iba a dar a conocer a su candidato presidencial. Y obviamente esto generó una alta expectación, cobertura en los medios. Nosotros medimos de inmediato a través de una encuesta telefónica, sí, que debo decir y debo aclarar que es la cuarta encuesta que hacemos de perfil de candidatos, no es una encuesta de intención de voto. Y aquí lo que queríamos era medir dos aspectos muy polémicos. ¿Qué impacto tenían respecto a las intenciones de voto o a incluso la opinión el que el PRI postulara un candidato que no fuera militante del PRI, más de ningún partido? Y por otro lado, que fuera un destacado funcionario, no nada más de este gobierno, sino también del anterior, el de Felipe Calderón, donde también fue miembro del gabinete, secretario de Hacienda, recordemos, y que si esto cómo impactaba positiva o negativamente. Y lo que nos dimos cuenta en los dos elementos es que no asumía un costo el que el candidato tuviera estos atributos. Incluso me atrevo a decir, por la interpretación del conjunto de la encuesta, que este elemento de candidato, entre comillas, ciudadano o independiente de los partidos, sí, era una fortaleza. Bien, ¿y los demás cómo salieron en relación a esto? Bueno, lo que pasa es que ahí mismo se hace un estudio de intención de voto, ratifica lo que prácticamente todos los estudios están señalando, que es una ventaja clara de Andrés Manuel López Obrador. Meade nos dio en segundo lugar a unos 6-7 puntos de distancia, y por otra parte prácticamente todos los demás, Margarita, Ricardo Anaya, en un porcentaje por abajo de 10 puntos porcentuales. Alejandro, el factor MID. Efectivamente, yo coincido con Federico en que más o menos lo que hemos visto en las encuestas, tanto poquito antes del destape de José Antonio Meade como después, en que hay un consenso. Tenemos un puntero. Por cuánto va aventajando varía de encuesta a encuesta, puede ser 10 puntos, pueden ser 20 puntos, pero hay claramente un puntero, es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Después tenemos dos en un segundo nivel que pelean el segundo sitio. En algunas encuestas hemos visto ya, como por ejemplo Federico lo ilustró, una burbuja, un ajuste de José Antonio Meade al alza, después de la liturgia del destape, después de toda esta serie de señales que están mandando al electorado priista todavía. Así es. Coincido en que la lectura es el candidato, la apuesta es que va a tratar de atraer otros electores que van más allá de la base priista, y eso habrá que ver si efectivamente resulta. Y en un, digamos, tercer nivel, los candidatos independientes que todavía están debatiéndose entre la consecución de firmas o no, me parece que ya es mucho más probable estos días que haya esa consecución de las firmas, sobre todo el Bronco está muy cerca de lograrlo, y tenemos como que esos tres niveles, así vamos a cerrar el año prácticamente, esa podría ser, digamos, la posición de arranque. La fotografía de final de año. Y quiero informarles que lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla, este recuadrito que ustedes están observando, es la señal en vivo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, que se está llevando a cabo en estos momentos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, allá en Insurgentes Norte y Buenavista, donde hace unos momentos Miquel Arriola, este exdirector del IMSS, que hoy pues ha dicho que deja el cargo
porque aspira a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Está presentando, como dirían pues los cancilleres, sus cartas credenciales al partido para pues expresarle que él quiere ser e ir por la candidatura a la jefatura de gobierno. Es este recuadrito que usted está viendo en pantalla, totalmente en vivo. Y yo quiero preguntarles sobre esto. ¿Cómo es que ustedes, los encuestadores, se tienen que, tienen que estar exactamente al día para cosas como estas? ¿En qué momento, por ejemplo, si tú ya tienes una encuesta realizada, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y de repente pasan este tipo de cosas, que se baja uno de la contienda, que sube otro de la contienda, les cambia evidentemente todo el esquema? ¿Tienen que volverla a hacer? ¿La paran? ¿Cómo le hacen? Yo creo que hay aquí varias maneras de verlo. Por supuesto que la encuesta, para ser lo más informativa posible, que nos sirva, que nos sea útil, pues tiene que medir un momento y que se publique en otro momento que no ha cambiado. Obviamente, claro, si tú hiciste una encuesta en la que no estaba contemplado Miquel Arriola, pues sí, parece que caduca, y eso es lo que pasa cuando los candidatos no están todavía definidos. Es un riesgo que tomar. Acaba de pasar con ciertas encuestas que se publicaron, que se hicieron antes del destape, se publican después y parece que no pasó nada. Pero yo creo que aquí ya es corto el tiempo en el que vamos a estar con esa incertidumbre. Las candidaturas se van a definir. Yo creo que estamos obviamente ya a la expectativa de candidaturas locales, pero a nivel nacional en la presidencia, pues si es el Frente, si es el PAN, si es el PRD, y eso nos va a dar, digamos, el banderazo de salida. Yo sí espero, aquí habrá que ver qué opina Federico, pero yo esperaría que las encuestas ya estemos midiendo lo mismo y que eso nos informe, claro, que nos guíe, que nos oriente, porque al final del día, estimado Federico, para eso son las encuestas, para orientarnos. Exacto. También causan confusión, por supuesto, porque pues luego hay datos por aquí y por allá, pero su labor fundamental, su propósito, su razón de ser, es informarnos lo mejor posible. Mira, yo creo que uno de los problemas que actualmente tenemos es que hay un gran desconocimiento de los prospectos de candidatos, porque todavía no son candidatos, con la excepción de Margarita Zavala y de Andrés Manuel López Obrador, que tienen unos altos o muy altos niveles de conocimiento. Prácticamente los demás son personajes desconocidos. Yo estoy seguro que si en estos momentos hiciéramos una encuesta de quién es el señor Miquel Arriola, pues verdaderamente claro, la abrumadora mayoría de la población no sabía. Solamente los sectores en los cuales él ha estado a cargo. Así es. Lo que sí puedes hacer en el momento de la investigación es dar ciertos rasgos de su personalidad y ver cómo el encuestado reacciona frente a ellos. Y otro aspecto que también debe tomarse en cuenta, que muchas veces lo que estamos evaluando no es la persona, sino el partido. Es decir, como el candidato todavía no tiene un peso en sí mismo, claro, la intención de voto en buena parte va cargada por el partido al que pertenezca. Que valga la pena decir que los partidos tienen ahora, en este momento, un profundo descrédito. Y también otra cosa, cada vez es mayor o más elevado el porcentaje de la población que se manifiesta distante de los partidos. Entonces, mi opinión al respecto es que todavía estamos en una etapa muy temprana para hacer inferencias, sobre todo de carácter predictivo, sobre cómo quedaría la elección en el 1 de julio. De lo que han hecho de manera independiente tanto Federico como Alejandro, y aprovechando que estamos observando un suspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del PRI, ¿cómo andan sus números más recientes de los aspirantes conocidos? Barrales, Sheinbaum, bueno, ya no digo Arriola porque pues, no creo que ni siquiera figuraba en algún momento, ¿verdad? Alejandro. Mira, en el caso nuestro no hemos medido recientemente. Yo creo que eso sí es importante. Yo pondría dos hipótesis en la mesa. Sí. La primera es que no ha cambiado mucho, precisamente porque en el caso del nombramiento del candidato del PRI, creo que es esta primera etapa de tratar de decirle a los priistas, ya tenemos, tratar de unificar ese voto. Y después ver la posibilidad de que atraiga más. Sabemos que en la Ciudad de México el PRI no ha sido muy fuerte en distintas elecciones, claro, pero tampoco debemos, y no lo digo por el PRI, lo digo por cualquier partido, de perder la capacidad de sorpresa. Recordemos Estado de México, donde el PRD había deteriorado su apoyo, donde venía a la baja y de repente una candidatura como la de Juan Cepeda lo pone al alza, con cierto límite. No fue una candidatura que se puso en posición de ganador, pero efectivamente
actuó contra lo que podríamos decir la ley de la gravedad política del enojo, ¿no? Todos los partidos van a la baja, la confianza va a la baja y de repente surge un liderazgo que te alza. Y yo creo que los partidos finalmente en esta crisis de credibilidad y de confianza están buscando candidaturas que te busquen. Yo creo que el caso de MIDE es esa. El caso de la discusión del frente pues también es. No es programa si recuperamos, es un poquito el programa, pero es quién asegura el triunfo, quién puede ganar más votos. Entonces, el candidato se vuelve el programa. Y en estos momentos en la Ciudad de México, que todavía es un escenario que habrá de cambiar, es Morena lleva la ventaja. En segundo lugar, el PRD, muy disminuido, el PAN, y todavía prácticamente en la zona de desastre para el PRI, la Ciudad de México, cosa que no es nuevo. Ese es un problema que trae el PRI prácticamente desde que iniciaron las elecciones en el 96. Si hay frente, sería Morena en primer lugar, frente PAN, PRD. Es cosa todavía de verlo, porque no necesariamente muchas personas creen que las alianzas suman. Hay alianzas que suman y alianzas que restan. No es muy fácil para un elector del Estado de México o de la Ciudad de México, que es panista, por decirlo así, que de repente tenga que votar por un perfil que es claramente perredista. Entonces, no se puede anticipar así con mucha claridad. Se tiene que saber quién es el candidato para ver si es una alianza virtuosa o negativa. Interesante, porque a lo mejor una cosa es el frente con un candidato ya definido para la presidencia y otra cosa será el frente con un candidato o candidata definida para el gobierno de la Ciudad de México. Exactamente, y a eso es a lo que va mi pregunta. ¿Cómo le hacen los encuestadores para, en un momento dado, ya que tenemos a todos los perfiles sobre la mesa, empezar a preguntarle al electorado sobre el personaje y no sobre el partido? Y en este sentido, cambia mucho, es un cambio radical cuando aquella persona te dice, bueno, yo sí votaría, un ejemplo, por José Antonio Meade Curibreña, pero siempre votado en contra del PRI, o no votaría por el PRI, pero sí por el candidato. Claro. Mira, yo creo, Blanca, que también el Estado de México nos dio mucho para tomar lecciones, porque si tú tomas el voto del PRI solo con Del Mazo, le gana la candidata de Morena. Solamente al PRI solo. Del Mazo gana porque suma votos de los otros partidos de alianza, pero solito no gana la elección el PRI. Entonces, creo que ese es un ejemplo de lo que estás diciendo. Bueno, finalmente puedo votar por un candidato a otro, pero no necesariamente por ese partido. No le voy a dar el voto al partido. Y lo que hacemos los encuestadores, o solemos hacer, y aquí obviamente hay pluralidad de metodologías, cada quien hace lo que considera que le funciona mejor, y creo que hay un respeto en ese sentido, es presentar la boleta lo más cercano a lo que va a ser la elección, en donde si, por ejemplo, José Antonio Meade es apoyado por un partido, pues aparece una vez por un partido, que es el PRI, o si logra tener las alianzas con los demás, que aparezca en todas esas posibles opciones para que ya sea en una tablet o en un papel o en una boleta, el encuestado nos cruce al candidato con el partido correspondiente. Y eso creo que nos lleva a mayor precisión. Así es. Debo también decir lo siguiente, que hay el reactivo con mayor dificultad en términos de precisión es el de intención de voto. Es más fácil la opinión, por ejemplo, que tienen de un candidato, si es buena o es mala, o de una autoridad o de un partido, más que decir, bueno, ¿y usted por quién votaría? Y esto tiene que ver, por un lado, pues personas que suscriben la idea de que el voto es secreto y sienten que tienen derecho a la reserva, y desde luego que tienen ese derecho, y también un tema que es la desconfianza, ¿verdad? Donde los mismos encuestadores nos hemos, para bien, y yo diría que más bien para mal, actores en el proceso hemos sido cuestionados, y para algún segmento de la población nos pueden ver como una parte interesada, y se elimina el elemento básico para que haya certeza, que es la confianza. Al no haber confianza por parte del encuestado en el encuestador, ¿verdad?, empiezan los problemas, y el voto, digamos, oculto, el voto
que se engaña a decir que se vota por uno, pero en realidad por otro. Incluso nosotros tenemos identificadas plazas. Sí, Hay sí, plazas sí. que claramente y tradicionalmente, Mérida pongo por ejemplo, que tradicionalmente la encuesta dice una cosa y la elección dice otra. ¿Por qué? Porque Los yucatecos mienten. no, pero es histórico. Pero es histórico. Sí, es No, no, histórico. bueno. Es una situación que ya se ha repetido por muchos años. Bueno, ya eso iba, ya estamos por terminar, pero esto es lo que se ha venido presentando y en lo que ustedes tienen que enfrentarse. El escenario que viene para el próximo año será peor todavía ante esta posibilidad de que al momento de la pregunta el encuestado salga con otra cosa. ¿El riesgo está de que sea peor el momento? Mira, yo creo que algo que se aprendió del 2012, que fue una discusión que tuvimos prácticamente con un gran volumen de muchos encuestadores que daban a Peña Nieto con ventaja de 2 dígitos. Así es. Nosotros que sostuvimos que era de 1 dígito la diferencia. Y fundamentalmente la discusión tenía que ver cómo se asignaba a aquellos que no compartían cuál era su intención de voto, ¿verdad? Aquellos que decían, no sé, no voy a ir a votar, o simplemente el voto es secreto. Bueno, ¿cómo asignábamos a esos? Sí. Nosotros, de acuerdo al análisis que hacíamos de otros reactivos, decíamos, la mitad están con Andrés Manuel López Obrador, 25% con Josefina y 25% con Peña Nieto. Fue un debate que hubo al respecto y bueno, el resultado mostró que efectivamente debiera haber un tratamiento. Este es un tema muy polémico y muy delicado. Sí. Es cómo asignamos la no respuesta. Y creo que eso ya lo aprendimos, ya no va a haber esa, pues no sé si es ingenuidad o simpleza, pero buena parte de los encuestadores que se equivocaron así lo hicieron porque asignaron indebidamente la no respuesta como abstencionistas o como si fueran a votar de la misma forma que aquellos que sí decían por quién iban a votar. Para cerrar, Alejandro. Héctor, yo creo que 2018 va a ser un reto fascinante, muy interesante. Nos va a poner a prueba metodologías, porque ¿sabes qué? Va a ser una elección con mucha incertidumbre, con alto grado de competencia, con alta volatilidad. Con una cantidad enorme de puestos de elección. Sí. También con mucho muchas desgaste. Muchos concurrentes. Y creo que para el encuestador, o los encuestadores, por ahí me decían encuestadores, todos los que hacemos este tipo de ejercicios, pues vamos a tener que tratar de buscar cada quien en su propia metodología que confía, pues algo que, como dije, que informe bien, que mida con la mayor precisión, que mida con exactitud. Coincido con Federico en que va a haber muchos datos y se pueden prestar la confusión y controversia, pero el chiste es que informen. Muy bien. Gracias. Señores, muchísimas gracias. Un placer. El próximo mes, o sea, ya el próximo año, nos vemos. Exacto. Claro que sí. Gracias. Y hace unos momentos, como se lo comentamos, Mikel Arriola entregó ya